Una vecina de la localidad soriana de Tera ha resultado herida grave como consecuencia de la agresión sufrida a manos de su marido, un hombre de 90 años que después se ha suicidado. La víctima de 85 años presenta politraumatismo y un golpe en el cráneo, al parecer causados con un objeto contundente. La mujer fue ingresada en el Hospital Santa Bárbara de Soria. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Se cumplen las malas previsiones de cosecha en nuestra comunidad. En cifras se reduce un 59%, se ha pasado de una producción media de 6,3 millones de toneladas durante los últimos 5 años a los 2,6 millones que se están cosechando este año debido a la sequía y a las heladas tardías. Una reducción de la cosecha próxima al 59%, que por lo tanto requiere de un impulso y de un apoyo desde la Administración autonómica para este sector como el que se ha puesto encima de la mesa. Los visitantes de la exposición de las Edades del Hombre en Cuéllar permanecían ajenos a la denuncia por la venta de entradas. Hoy la oposición ha pedido la comparecencia de la consejera de Cultura para que dé explicaciones. Por su parte, el presidente de la Junta pedía prudencia y defendía la labor de las Edades. Prudencia y confianza, y por supuesto, desde el punto de vista democrático, y no digamos ya todavía más en el caso de que la justicia así lo requiera, todos estamos obligados a dar cuenta de esto. Pero de verdad, yo creo que nos podemos seguir sintiendo muy orgullosos de ese proyecto cultural. La Junta ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central nuclear de Garoña hasta 2031. El Ejecutivo Regional considera que el Consejo de Seguridad Nuclear ha garantizado su seguridad y que hasta ese año se amortizarían las inversiones. Por su parte, las empresas propietarias de Garoña, Iberdrola y Endesa no han alcanzado aún un acuerdo sobre el futuro de la central. Comienza un fin de semana sin grandes novedades en el tiempo. Empieza con sol en la mayor parte del territorio. Tendremos nubes únicamente en el extremo norte, con posibilidad de alguna lluvia débil en la zona de las merindades. Los vientos del norte mantendrán a raya los termómetros, con máximas rondando los 30 grados centígrados en muchas localidades. Una mujer de 85 años, vecina de la localidad soriana de Tera, ha resultado herida grave tras ser golpeada por su marido, un hombre de 90 años que después se ha suicidado. La agredida, que fue trasladada al Hospital Santa Bárbara de Soria, presentaba policontusiones, hematomas y heridas múltiples. El suceso ha conmocionado a la comarca de El Valle. El matrimonio era muy conocido en el pueblo, ya que su nuera regenta una fábrica de embutidos ubicada en la propia localidad. Pasado el mediodía, un familiar del matrimonio encontraba en esta casa que se encuentra a mis espaldas a la mujer herida, supuestamente por una agresión a manos de su marido, un hombre de avanzada edad, de unos 90 años, del que poco después se encontró el cadáver ahorcado en una nave propiedad de la familia. El suceso ha sido un mazazo para el pueblo de Tera, una localidad situada a 20 kilómetros de la capital soriana y que cuenta con menos de 100 habitantes. Consternado y muy desagradable porque nos conocemos todos, es tan pequeño que parece casi imposible. Se deja fastidiado. La mujer, también de avanzada edad, era trasladada al Hospital Santa Bárbara de Soria con politraumatismo y un golpe en el cráneo, al parecer causado por un objeto contundente. Raquel Gago y Montserrat González cumplirán su condena íntegra después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo que presentaron las defensas de las dos mujeres condenadas, les recuerdo, por el crimen de Isabel Carrasco. El tribunal entiende que no cabe circunstancia alguna para modificar el veredicto por el que se condenó a Montserrat, autora material de los 3 disparos, a 22 años de prisión y al agente de policía local de León a 14 años de cárcel. Sus recursos han corrido la misma suerte que el presentado por la tercera condenada, Triana Martínez, que también fue desestimado por el Constitucional. El abogado de Gago ha avanzado que llevará ahora su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Un hombre de 35 años ha fallecido en Palencia al colisionar su coche contra una columna de riego en Villamuriel de Cerrato. El hombre viajaba solo y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Según informa la subdelegación del Gobierno, en una distracción o una somnolencia pudieron ser las causas más probables de los hechos. Por cierto, la víctima era el vocalista del popular grupo de música flamenco Musitano. Las carreteras también se cobraban otra vida en Burgos. En este punto de la autopista AP1 cerca de Briviesca, un hombre de 37 años fallecía cuando el vehículo en el que viajaba
se salía de la calzada y daba varias vueltas de campana. En el accidente también han resultado heridas 6 personas, una mujer de 32 años y 5 menores, con edades comprendidas entre 1 y 12 años. Han sido trasladados al Hospital Universitario de Burgos. Extrema sequía, altas temperaturas y heladas tardías. Esos han sido los condicionantes que han hecho que la cosecha de cereal de este año, con más de la mitad de la superficie ya recogida, haya disminuido casi un 60%. Las provincias más afectadas por esta situación han sido Ávila, Salamanca y Valladolid. Extrema sequía, altas temperaturas y heladas tardías son los condicionantes que han hecho que esta cosecha de cereales de 2017, cuando más de la mitad de la superficie de Castilla y León ya ha sido segada, haya disminuido en casi un 60%. Las provincias más afectadas por esta situación en Castilla y León han sido Ávila, Salamanca y Valladolid. Situación complicada para el campo. Milagros Marcos ha anunciado un paquete de ayudas para el sector, financiado por el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León. De estos 2.000 millones de euros, prácticamente 1.500 es dinero directo que va a recibir el sector y el resto en forma de préstamos financiados al 100%. En esta campaña los agricultores de Castilla y León lo tienen difícil, lo avalan las cifras. Una reducción de la cosecha próxima al 59%. Y esto lo que significa es que se pasará de una producción media de más de 6 millones de toneladas a tan solo 2,5 millones. La provincia más afectada por esta caída en la recogida del cereal ha sido Ávila, que es la más perjudicada. Le siguen de cerca Salamanca y Valladolid. En lo que hay que trabajar es en esa política estructural que son los seguros agrarios que en este momento ya se están pagando. Porque las inclemencias meteorológicas son las causantes de estos malos datos de producción. De ahí la importancia de los seguros. En Castilla y León alrededor de un 50% de agricultores tienen asegurada la cosecha. En su primera semana de vuelo, la aeronave no tripulada de defensa ha detectado 3 fuegos en el Bierzo. Este espía silencioso, que tiene su base de operaciones en el aeródromo de Pajares de los Oteros, sobrevuela el Bierzo durante 5 horas cada día. Tiene como misión detectar los puntos de calor en la zona y disuadir a los pirómanos en una comarca castigada con frecuencia por los incendios. Localizar un fuego en el momento en que se inicia puede evitar un gran incendio. Sin embargo, no hay ojos suficientes para vigilar todos los montes. En la comarca del Bierzo, el 75% de los muchos incendios que sufre son provocados. Por eso allí cuentan desde el sábado con este refuerzo. Un avión no tripulado capaz de identificar un foco de calor a gran distancia, incluso al propio pirómano. Puede identificar a una persona a 1.500 metros. Una característica importante de este sistema es que no se detecta a más de 1.500 metros ni por la vista ni por el oído. Y eso hace que podamos detectar a posibles provocadores de incendios. La aeronave, fruto de un convenio entre la Junta y el Magrama, sobrevolará la comarca todos los días hasta el 15 de septiembre a una altura de 17.000 pies. Los datos que recoja se envían al instante al Centro Autonómico de Mando. Esa rápida reacción es más importante que nunca este año. Este año en el que la sequedad del terreno hace que los incendios van a ser más rápidos, van a extenderse más rápidos, va a costar mucho más controlarlos y mucho más dejarlos extinguidos. El mes de julio transcurre con cierta normalidad, salvo en las arribes de Salamanca, donde han ardido más de 400 hectáreas desde el lunes. El consejero se muestra precavido y pide la máxima colaboración ciudadana para advertir de cualquier humo o denunciar a cualquier pirómano. Cuantos más ojos ayuden, más seguros estarán los montes. Es viernes, el día que elegimos para comprobar cómo están los embalses en nuestra comunidad, y los datos señalan que los pantanos de la cuenca del Duero se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. Hoy nos ocupamos de conocer las mediciones en los de la provincia de León. El agua es vida. En época de sequía, más que nunca, el uso racional del agua es tarea de todos. Cada gota cuenta. Recuérdalo. El calor y la ausencia de lluvias provoca que el agua embalsada de nuestra comunidad siga en descenso. Es el caso de los embalses de León. El que se encuentra en peor situación es el de Barrios de Luna. Alberga 95 hectómetros cúbicos cuando su capacidad supera los 300. Al 38% están los embalses de Porma y Riaño, mientras que el de Villameca se encuentra al 48% de su capacidad.
En el resto de provincias, la que presenta un mayor porcentaje es Salamanca, que está al 66% de su capacidad. Le sigue Ávila con un 55% y después Burgos. En la parte final de la lista se encuentra Palencia. Sus embalses están tan solo al 24% de cifra media. Un ejemplo es el embalse de Aguilar, que está al 18%. La cuenca del Duero continúa al 46% de su capacidad, la misma cifra que la semana pasada. La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que autorice la reapertura de la central nuclear de Garoña hasta 2031. El Ejecutivo alega que este plazo permitirá amortizar las inversiones que exige el Consejo de Seguridad Nuclear y recuerda que no existe alternativa industrial en la comarca burgalesa donde opera la planta. La Junta considera que en 14 años Nuclenor podría amortizar la inversión que exige el Consejo de Seguridad Nuclear para que la central vuelva a operar. Por eso en sus alegaciones piden la reapertura hasta 2031 y recuerdan que el entorno de la central, el Valle de Tobalina en Burgos, no tiene más alternativas de desarrollo económico y que esta es la principal industria de la zona. Desde la Consejería de Economía y Hacienda explican que se pide la renovación sin que ello vaya ligado a la decisión que tome Nuclenor. En el seno de la propietaria no hay acuerdo entre las empresas. De hecho, en la Junta General celebrada esta semana, Iberdrola ha vuelto a reclamar que no se pida la reapertura y Endesa se ha situado en la tesis contraria. En su escrito, además, la Junta alerta de que la energía nuclear y el carbón ofrecen un menor precio en la electricidad y su desaparición repercutiría de forma muy negativa en la competitividad de las empresas. Navarra, País Vasco y La Rioja han alegado en contra de la reapertura, lo que dejaría en la calle a 230 operarios. Pues sobre otra fuente de energía, el carbón, se ha hablado esta semana en el Ministerio de Energía. El secretario de Estado se reunía esta mañana con la patronal del sector, con Carbunión. Los empresarios han trasladado unas demandas calcadas a las de los sindicatos. Si no se quema carbón, no habrá sector. Pero ya hay que empezar a pensar más allá de 2018. No se han reunido juntos, pero la coincidencia en sus reivindicaciones con los sindicatos es total en muchas de ellas. Carbunión también considera imprescindible que se cubra al menos el 7,5% del bloque térmico con carbón autóctono. Por eso valoran positivamente el Real Decreto que está preparando el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas. Consideran que hay futuro a partir de 2019. Por eso también apoyan a los sindicatos en reclamar que se empiece a hablar ya de un plan a partir de 2019. Es un tema de importancia y sobre el que deben de establecerse determinadas líneas o planes de actuación a seguir. Por tanto, sí, estamos trabajando en ello ya o empezando a trabajar en ello. En Segovia, el juzgado número 5 ha archivado la causa penal contra los exconsejeros de Caja Segovia por el caso del Torreón del Lozoya. El juez entiende que la acusación popular ejercida por Izquierda Unida no era suficiente para la apertura de juicio oral. Izquierda Unida ha anunciado que recurrirá al sobreseimiento de un caso por el que la coalición pedía 96 años de prisión para 12 exconsejeros de la Caja por un delito de administración desleal. El juez considera que la acusación popular ejercida por Izquierda Unida no es suficiente para seguir adelante con el caso Navicoas. Investigaba al presidente del Consejo de Administración y a 12 exconsejeros de la extinta Caja Segovia por un presunto delito de administración desleal en una operación urbanística. Un auto del juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Segovia, ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias. El hecho determinante ha sido la retirada de la acusación de la Fundación Caja Segovia, uno de los puntos del acuerdo alcanzado con Bankia para condonar la hipoteca sobre el edificio emblemático del Torreón de Lozoya, a cambio, además, de la cesión de otros bienes patrimoniales. Según el auto, no es posible la apertura del juicio oral al haber pedido el perjudicado el sobreseimiento del caso junto con el Ministerio Fiscal y no estar en juego, añade, intereses colectivos difusos y difíciles de proteger. Izquierda Unida presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial porque existen, aseguran, indicios de delito y no ha habido ningún motivo jurídico, dicen, y sí político, para la retirada de estas acusaciones. Curar el Alzheimer no es posible en estos momentos, pero sí es posible prevenir su desarrollo. Es una de las conclusiones del investigador Malcolm Lessing, uno de los mejores investigadores del mundo en este campo. El americano trabaja en el desarrollo de una proteína que puede ayudar también a los enfermos diabéticos.
Su trabajo reconocido como uno de los mejores del mundo. Su investigación se centra en el desarrollo de compuestos para frenar el desarrollo del Alzheimer, una investigación que se amplía también en campos como la diabetes y la cicatrización de las heridas. En la enfermedad de Alzheimer, esta proteína es la que degrada las placas que causan la enfermedad. Malcolm ha desarrollado compuestos que activan a esta enzima para destruir las placas del Alzheimer y mejorar la enfermedad. Considera que en el caso del Alzheimer, una vez que la enfermedad comienza a manifestarse, es muy difícil su cura, aunque sí es posible evitar su desarrollo en las personas genéticamente propensas. Emplear estos fármacos décadas antes de que aparezca la enfermedad. El problema es que ninguna empresa farmacéutica va a realizar un ensayo clínico durante 20 años por la duración de las patentes. En estos momentos, 250 investigadores de todo el mundo están desarrollando ensayos clínicos relacionados con el Alzheimer. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece los umbrales de renta y las cuantías de las becas para el curso que viene. Se mantienen los criterios puestos en marcha por el exministro Wert en 2012, pero el presupuesto es un 25% mayor que entonces y hay novedades para alumnos de formación profesional. 1.420 millones de euros, esa es la partida presupuestaria del Gobierno para becas este año. Es la cifra más alta de la historia, pero continúan congeladas las cuantías económicas de cada una de esas ayudas. La principal novedad es que en formación profesional los módulos de grado medio que se convalidan automáticamente en algunas enseñanzas de grado superior contarán para los requisitos que se exigen para acceder a estas becas. En cuanto a los universitarios, no hay cambio, se mantiene que tendrán que aprobar como mínimo la mitad de las asignaturas y sacar de media un 6,5. Si Carles Puigdemont utiliza un solo euro público para organizar el referéndum independentista, Cataluña perderá los 3.600 millones de euros previstos para esta comunidad por el Fondo de Liquidez Autonómica. Es el primer gran paso del Gobierno para frenar la consulta soberanista a través de un acuerdo de condicionalidad que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. El Gobierno corta las posibles vías de financiación pública del referéndum independentista de Cataluña. Ni un euro de los catalanes va a ir a un referéndum ilegal que es voluntad de unos pocos. Ha aprobado un acuerdo de condicionalidad específica para la Generalitat, que obliga a sus interventores y responsables económicos a enviar un certificado semanal sobre si se han iniciado expedientes de pago para financiar directa o indirectamente esa consulta. Semanalmente habrá un control de todo el presupuesto. Si eluden este requerimiento, podrían enfrentarse a consecuencias penales. Además, si se descubre una partida para el referéndum, Cataluña perderá los 3.600 millones de euros que tiene que recibir del Fondo de Liquidez Autonómica. No es el único varapalo que ha recibido hoy el Ejecutivo de Carles Puigdemont. El otro se lo ha dado el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Nos preguntamos si harán también victimismo con este Consell de Garantías que han nombrado ellos y que les desautoriza por unanimidad. El organismo ha emitido un dictamen por unanimidad en el que declara inconstitucionales 4 puntos de la Ley de Hacienda catalana promovida por Oriol Junqueras. Y sobre las ventajas que producen los proyectos compartidos, ha hablado el presidente de la Junta en la clausura del ciclo Prensa y Poder, que se ha celebrado esta semana en La Aguilera, en Burgos. Herrera ha defendido el proyecto europeo como el mejor contexto posible para nuestro futuro y ha destacado el papel que juegan las regiones en el mismo. Tocaba en esta conferencia hablar de Europa y el presidente se ha declarado como el mejor interlocutor. Con profuso detalle ha puesto en valor lo que ha supuesto para la comunidad, que ha pasado de contar con 41 kilómetros de autovías y autopistas a tener 2.300, a sumar 500 kilómetros de AVE, que le ha ayudado a hacer más competitiva su industria y que tuvo la inteligencia de apostar por la agricultura con una política integral que ha echado de menos para la energía. Y así tenemos, como tenemos, la duda y el problema del carbón nacional, del carbón autóctono también en algunas zonas importantes de nuestra propia comunidad. Por todo eso y ante las dificultades que atraviesa ahora por el Brexit, por el azote del terrorismo, por la crisis de los refugiados y la incertidumbre por el papel que pueden jugar Rusia y Estados Unidos, que siempre la miraron con recelo. Pero la respuesta frente a todos estos retos no puede ser dar un paso atrás en la historia.
A pesar de las dificultades actuales, hay que apostar por un futuro con más Europa, con más política europea. Este es el momento de los europeos ejercientes. Dice que necesitamos un patriotismo que nos lleve a superar la actual situación de europeísmo fragmentario, tomar conciencia del ingente proyecto histórico, cultural, económico y político que supone la Unión Europea. Los grupos de la oposición piden explicaciones y la comparecencia de la consejera de Cultura para despejar dudas sobre las actividades y la contabilidad de la Fundación de las Edades del Hombre. Esta mañana el presidente de la Junta pedía prudencia y defendía la labor cultural de las edades. No es Herrera el que lo dice, fue la hostelería de Aranda, fue el propio ayuntamiento de Aranda el que puso de manifiesto la influencia y la incidencia que eso tuvo en esos 6 meses de presencia de las edades del hombre en Aranda. Se habló incluso de un incremento de hasta el 40%. Ese prestigio hay que mantenerlo y evidentemente todos estamos obligados a dar explicaciones, la democracia es transparencia. Yo lo que les puedo asegurar que las subvenciones a la Fundación Las Edades del Hombre, como cualquier otro tipo de subvención, está sometida a unas reglas muy estrictas de pago previa justificación. Aquí no hay frivolidades. En Cuéllar, localidad que acoge la actual edición de Las Edades, la noticia no ha pasado desapercibida. Aunque los visitantes parecen ajenos a la polémica, desde el Ayuntamiento se pide cautela al valorar esta información y se considera que las cifras se aproximan a la realidad registrada por sus oficinas de turismo. Vecinos y visitantes permanecen ajenos a la polémica surgida tras la denuncia por presuntas irregularidades en la venta de entradas para la muestra de las edades del hombre. Por su parte, el Ayuntamiento insiste que desde que comenzaba esta exposición se ha multiplicado por 4, según sus datos, la cifra de visitantes a la villa. Sorpresa entre visitantes y vecinos que reaccionaban así al enterarse de la noticia. Yo no sé las cifras que dirán. Lo único que le puedo decir es que yo veo todos los días muchísima gente. Quedan las dudas, son las primeras noticias y tampoco es hecha y herida, o sea que habrá que mirar. Supongo que al final tendrán que hacer números. Yo creo que lo importante es que los que venimos disfrutemos de ello y que tengamos esta oportunidad. Atraídos por el arte religioso han permitido al Ayuntamiento de la Villa multiplicar por 4 su recaudación anual por visitas guiadas y a su castillo. Datos que para la concejala de Turismo podrían justificar las cifras aportadas por la Fundación. Yo sí que me las creo personalmente, me podré o no equivocar, pero pensando que la oficina de turismo está recibiendo ese número de personas, sabiendo que hay un alto porcentaje de personas que no pasan por, podemos hablar a lo mejor de un 30 o un 40% que no pasa por la oficina de turismo, estamos hablando de esas cifras. Esa presunción de inocencia siempre hay que valorarlo y no hay que empezar a dar campanadas antes de tiempo. Lejos de la reconciliación que abandera a esta edición, ahora serán la Audiencia Nacional y la Oficina Europea Antifraude los que investiguen si se han producido estas supuestas irregularidades. Pues el secretario general de la Fundación de Edades del Hombre también ha salido al paso de esta denuncia. Gonzalo Jiménez niega las acusaciones y no descarta emprender acciones legales contra el denunciante, el propietario de la editorial Siloé, Juan José García. Esta encuesta, lo que no podemos hacer es regalar el trabajo de mucha gente y la aportación de mucha gente a una persona para que, digamos, promocione sus productos. Eso yo creo que es de sentido común. Sí, se le ofreció la posibilidad de colaborar y bueno, y no fue posible, no quiso, vamos. Hasta ahora mismo hay una clara intención, digamos, de difamar, ¿no? Bueno, si te ponen en esta tesitura, pues bueno, pues cada uno tiene sus instrumentos legales para poder afrontarlo. La juez ya tiene muestras de pelo, uñas, dientes y 2 huesos de Dalí. La exhumación de la momia del genio catalán ha permitido a los forenses extraer las muestras necesarias para proceder a una prueba de paternidad. La Fundación Gala Salvador Dalí ha pedido al juzgado que los restos, una vez examinados, sean devueltos a la tumba. Al museo llegaba la estructura de una carpa para preservar la intimidad de un momento que inevitablemente y pese a todo resultó impúdico.
Del interior no salieron imágenes, pero sí palabras. Con una grúa con poleas. Las muestras extraídas consisten en pelo del artista, en uñas y en 2 huesos largos. Pero hay un detalle del cadáver momificado que destaca a medio camino entre el morbo y la celebración. Y el bigote preservaba su clásica postura de las 10:10. Pese a la alegría de hallarlo intacto, la Fundación preferiría no haberlo comprobado. Consideran del todo improcedente la exhumación e infundada la demanda de paternidad. Una señora que dice ser amiga de la madre de la señora Abel y que dice que ésta le dijo un día pues que su hija era hija de Salvador Dalí. Pilar Abel, pitonisa, tendrá que esperar a septiembre para ver su futuro. De confirmarse la filiación, tendría derecho a la 4ª parte de la herencia. De desmentirse, se le reclamará una indemnización. Cuando concluya la investigación, el artista será enterrado por 3ª vez. Butterfly. Lo más surrealista en la historia de Salvador Dalí ha resultado no ser su obra. En breve llega Fernando Escudero con los deportes, pero no nos vamos a marchar sin hacerles una sugerencia cinematográfica para este fin de semana. Llega a las carteleras Dunkerque, una de las películas del año. Está llamada a serlo por su director Christopher Nolan y por la épica que nos cuenta. Dunkerque reconstruye la evacuación de 340.000 soldados británicos en 1940 que habían quedado sitiados por el ejército nazi en la costa norte de Francia. La hazaña propició una gran victoria moral para los aliados que Nolan recrea de forma magistral. Es uno de los estrenos, pero no el único. También podemos ver a Scarlett Johansson haciendo el gamberro y una de tiburones. Les dejo con el cine. Adiós. Necesito un asistente personal. Te apuesto lo que quieras a que no aguantas más de 2 semanas. Desde Argentina llega el remake de la exitosa película francesa Intocable. El día empieza a las 7 de la mañana. Es la historia, basada en hechos reales, del rico tetrapléjico que contrata como ayudante a un divertido delincuente. Estoy feliz de haberte conocido, Tito. Yo también. Voy a ser el último virrey de la India y pienso desempeñar mi papel con gran orgullo. Lord Mountbatten fue efectivamente el último virrey de la India cuando ésta dejó de ser colonia británica. ¿Cree que la India está lista para autogobernarse? Aprendimos de los mejores. La película muestra las dificultades y conflictos surgidos en este último paso de los hindúes hacia su independencia. Dividirnos por razones religiosas va en contra de la voluntad de Dios. Yo no quiero un stripper. Las risas de la semana nos llegan con la versión femenina de Resacón en Las Vegas. Está muerto. ¡Me lo he cargado! A Scarlett Johansson y sus amigas, esta despedida de solteras se les va a ir ligeramente de las manos. Jess, ¿va todo bien? Sí, todo va genial. Es increíble. Es el tiburón más grande del mundo. Sumergirse bajo el mar en una jaula para ver tiburones puede no ser buena idea. Dicen de esta película que es la mejor que se ha hecho sobre escualos desde el mítico Tiburón de Spielberg. Tengo mucho miedo. Tenemos que conservar el aire. ¿A qué profundidad estamos? A 47 metros. Tenemos que subir a la superficie. Os voy a mandar unas botellas de oxígeno. Estoy perdida. Tenéis que quedaros en la jaula. No me queda aire. Tenemos que irnos ya.